su cuate Corona del Rosal. El coronel Díaz Escobar recibió licencia del Estado Mayor Presidencial en 1966 y desde ese año ocupó un cargo burocrático, la Subdirección de Servicios Especiales del Departamento del Distrito Federal. Desde esa Dirección de Servicios Generales, que aparentemente es una figura menor y es anónimo, pero no, porque manejaba 14,000 personas. Era la dirección más grande. Es decir, él no era el director, pero él estaba simplemente como subdirector, pero se le autoriza, está de puño y letra de Corona del Rosal, se le autoriza que firme todos los trabajos y las horas extraordinarias. Imaginen, la gente puede darse una idea de que si yo tengo capacidad para firmar las nóminas, salario de 14,000 personas, en 14,000 personas puedo disimular justamente lo que yo quiera disimular, que es el caso. Entonces, ahí es cuando él empieza a formar ese grupo del que veremos una de sus acciones culminantes el 10 de junio, la más conocida, pero de ninguna manera la única. Actuaron por lo menos desde 67 como provocadores y van a seguir actuando hasta los años 80, es decir, ya diezmado, ya sin Díaz Escobar, pero van a seguir actuando ese grupo que él formó. Díaz Escobar actuaba coordinadamente con un viejo conocido, el general Ballesteros Prieto. Originarios del estado de Oaxaca, coincidieron en la Embajada de México en los Estados Unidos en los 50. En 1962, Ballesteros Prieto y Díaz Escobar representaron a México ante la Junta Interamericana de Defensa, un organismo que promovía la integración militar de América Latina con los Estados Unidos. Díaz Escobar realizó estudios en Bolling Field, Washington, en 1943, y estuvo en el 19 Escuadrón de Aerofotometría del Ejército estadounidense. En 1961 fue dirigente del PRI y colaborador del presidente de ese partido, Alfonso Corona del Rosal. Ballesteros Prieto fue agregado militar de la Embajada de México en Washington, egresado de la Escuela de Mando y Estado Mayor de Fort Leavenworth, en la ciudad de Kansas, así como de la Academia de Fort Bliss, Texas, en donde llevó a cabo un curso sobre tácticas y armas modernas. Desde septiembre ya hay informes de investigaciones políticas y sociales donde dice, desde el Departamento del Distrito Federal se está preparando al grupo de Díaz Escobar para que en caso de que los estudiantes se pongan muy violentos, actúe como grupo de choque. Eso lo dice la Secretaría de Gobernación en septiembre de 1968 y curiosamente da el dato, da el número exacto de los participantes, dice 260 personas. Si uno compara ese número de 260 contra lo que dicen los partes militares del 2 de octubre, sigo pensando que los francotiradores salieron de ese grupo. Tras los sucesos de 1968, Díaz Escobar encabezará a un grupo paramilitar conocido como Los Halcones, entrenado en Estados Unidos, responsable de la matanza de decenas de estudiantes el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. 2 años más tarde, Ballesteros Prieto será nombrado agregado militar de la Embajada de México en Chile, en momentos en los que la CIA trabajaba para derrocar al presidente Salvador Allende, y un infarto lo sorprende en Santiago durante el mes de enero de 1973. Su lugar será ocupado por su viejo amigo, el coronel Díaz Escobar. No hay casualidades, eso que quede claro. Y ahí tocas otro punto fundamental, la CIA y la diplomacia. CIA, Pentágono, diplomacia. Es decir, ese es otro trío que planea sobre todo la política norteamericana. Y si le agregamos las transnacionales, entonces ahí ya tenemos los 4 pilares fundamentales. La CIA siempre ha fungido de manera muy directa y paralelamente con los grandes intereses de las grandes empresas. No están las empresas por acá y el Estado por allá. No, hay una simbiosis empresa-Estado y se da desde las primeras operaciones de la CIA. Las primeras operaciones de la CIA, recuerde usted, se hicieron precisamente alrededor del petróleo. Y le voy a dar a usted un dato que yo creo que pocas veces se ha dicho en voz alta y que tampoco, naturalmente, es casualidad. La mayor estación de la DINA, de la policía,
la policía criminal de Pinochet estuvo en México bajo la protección y el ala de la CIA. Y esa es una responsabilidad muy grande y una violación concreta a la Constitución mexicana. En 1968, los generales Corona del Rosal y Ballesteros, así como el coronel Díaz Escobar, actuaron conjuntamente en actividades clandestinas que buscaban la radicalización del movimiento estudiantil, al tiempo que los medios desataban la guerra psicológica. Los sucesos del 28 de agosto marcan el inicio de una ofensiva secreta contra el movimiento estudiantil, un conjunto de operaciones dirigidas a radicalizar el movimiento y crear pánico en la población. Esta escenografía no funciona mucho si no llega a millones de personas. Es decir, hay una compaginación entre el montaje y llevar el montaje y magnificarlo a la población como un todo. Lo veíamos como parte que a lo mejor alguien se alocó y puso una bomba acá y que a lo mejor no había además una dirección ni en el Partido Comunista ni en los demás grupos organizados ni en la gente de Revueltas. Hay que acordar que Revueltas se volcó ahí y jamás hizo un análisis como lo estamos haciendo ahora, no se dio cuenta de que podía suceder eso, ni en los demás grupos de que podíamos estar cayendo no solamente en una provocación, sino que podíamos estar siendo inducidos a esa provocación. Si nos queremos ir hacia atrás,
el primer montaje de la CIA anticomunista, pues el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala. ¿No es cierto? Que a través de diversas grabaciones y cosas empiezan a crear una situación de tensión y de pánico a la población, y con eso justifican el golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Y eso es la CIA. El 23 de septiembre, un hombre es detenido por la policía. Transportaba armas e intentaba entregarlas a estudiantes de la Vocacional 7 durante un enfrentamiento con la policía. El detenido, llamado Francisco José Rodríguez Villarreal, era subteniente del primer batallón de artillería. Las provocaciones realizadas por estos agrupamientos conducen hacia el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Luis Gutiérrez Oropeza. Vemos este grupo que se está moviendo entre Luis Gutiérrez Oropeza y Corona del Rosal. Este es el núcleo que va a estar provocando, que va a estar, yo pienso que hasta repartiendo armas, porque al menos hay un caso donde queda demostrado que sí un elemento enviado por estos señores militares y del Departamento del Distrito Federal está abasteciendo de armas. ¿A qué grupo? No lo sé. Gutiérrez Oropeza actuó coordinadamente con Corona del Rosal y Díaz Escobar. Algunos agrupamientos bajo su mando infiltraban soldados entre los grupos estudiantiles y organizaban ataques a vocacionales y preparatorias, mientras Corona del Rosal dirigía la acción de la policía y auspiciaba la operación del grupo de choque de Díaz Escobar. Con ellos, el general Ballesteros Prieto, desde el alto mando de la Secretaría de la Defensa, coordinaba acciones y preparaba la operación final. Es un grupo que tiene vínculos, obviamente, en primer lugar todos son militares. Todos, Díaz Escobar está en el Estado Mayor Presidencial, Morales Bermúdez, Mario Ballesteros Prieto no, él es oficial mayor, primero fue oficial mayor en la Secretaría de la Defensa Nacional y después va a ser el jefe del Estado Mayor de la Sedena, que es distinto. Porque aquí cabe una precisión. Una cosa es el Estado Mayor de la Sedena y el Estado Mayor Presidencial, que es un poco, pues, como la élite de los militares, porque ellos están para cuidar al presidente y entonces, digamos que escapan un poco a la normatividad del ejército que llamaríamos regular. Históricamente ha habido una pugna entre el secretario de la Defensa y el jefe del Estado Mayor Presidencial. En el caso del 68, esta pugna es muy visible incluso en los documentos entre alguien como García Barragán, que es un general de la vieja guardia, que viene de hechos de la revolución, es decir, con una trayectoria revolucionaria, y Luis Gutiérrez Oropeza, que es un hombre bastante más conservador, es poblano como Díaz Ordaz, es un hombre que, bueno, cualquiera que lo haya oído hablar sabe que era un hombre con muchísimas limitaciones intelectuales, con verdaderamente una versión terrible a todo aquello que sonara a pueblo, y sobre todo aquello que sonara a izquierda. Yo no me imagino un jefe del Estado Mayor cercano a alguien tan anticomunista como Díaz Ordaz con unas ideas, ya no digo liberales, sino digamos mesuradas, es decir, que no rechazara a los comunistas. El comunismo ya va resultando una doctrina vieja. Del año de 1848, en que se publica el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. A la fecha ya han pasado siglo y medio. Ya no es pues esa modernidad que los jóvenes toman como una cosa novedosa, pues porque no la habían visto antes. Sí pienso, como Bernard Shaw, que el joven que a los 18 años no es comunista es un tonto, pero el que a los 25 sigue siéndolo es más tonto todavía. Ese es Bernard Shaw, no yo, mal traducido. El movimiento estudiantil alcanza su mayor ascenso el 13 de septiembre. Cientos de miles participan en la llamada Marcha del Silencio. Más allá de la simpatía por el socialismo y sus símbolos,
Los activistas enarbolan un pliego petitorio con demandas ciudadanas, piden diálogo e intentan evitar la confrontación con el ejército y la policía. El 18 de septiembre, las Fuerzas Armadas ocupan Ciudad Universitaria. Hay cientos de detenidos. Cinco días después, el 23 de septiembre, la tropa ingresa al casco de Santo Tomás, del Politécnico. El Consejo Nacional de Huelga convoca a una concentración en Tlatelolco. La fecha, miércoles 2 de octubre. El mitin en la Plaza de las Tres Culturas está por iniciar. Decenas de francotiradores al mando de Díaz Escobar y de Gutiérrez Oropeza se ocultan en departamentos y azoteas. Cuando las bengalas, lanzadas desde este helicóptero, toquen tierra, el ataque iniciará. La madrugada del 3 de octubre, el general García Barragán declara que no se impondrá el estado de sitio en el país. La declaración de García Barragán de que no se impondría el estado de sitio quiere decir que había el riesgo, ¿no?, de que se hubiera podido ordenar efectivamente un estado de sitio. Pero yo creo que eso habla bien del general García Barragán, ¿no? Es decir, contra quien hubiera podido solicitarlo, me parece que es una actitud congruente de los militares, por lo menos de las últimas épocas, de decir, no, nosotros somos leales a la República, somos fieles al presidente y son ellos los que gobiernan. Pero tras eso, sí, donde tiene que salir y hacerlo explícito es porque sí existía el riesgo. Además, no debemos olvidar quiénes piden la intervención del ejército desde fechas muy tempranas. Lo pide Corona del Rosal. Entonces, si uno pone un poco más de atención hacia esos datos, se da uno cuenta que Corona del Rosal, junto con este grupo de militares, fue tejiendo fino. Las Fuerzas Armadas en las naciones latinoamericanas en general no son entes monolíticos. Tienen distintos grados de profesionalidad y de internalización de los principios constitucionales. En el caso de México, muy particularmente, porque México y las Fuerzas Armadas mexicanas traen un bagaje histórico con respecto a los Estados Unidos que ningún otro ejército latinoamericano ha tenido. Es decir, no ha habido un ejército, una nación latinoamericana que haya sufrido de manos de los Estados Unidos. Bueno, han sufrido muchas cosas, Colombia con Panamá y todo eso, pero una mutilación del orden de magnitud de más de la mitad del territorio nacional, no. Al menos 3 versiones indican que el embajador Fulton Freeman ofreció a García Barragán el apoyo de Washington para encabezar un golpe de Estado. El general Alberto Quintanar declaró en 2004 que la CIA promovió y ofreció asesorar un golpe de Estado y buscar adeptos en el ejército mexicano. No me extraña lo del intento de dar golpe, porque yo creo que quieren deshacerse de un gobierno que tiene estas características de política exterior y de política económica. Eso quieren quitarlo. Lo logran después del 82. Lo empiezan a lograr con la negociación de la deuda y por medio de instrumentos esencialmente económicos, de inteligencia económica. La vieja guardia de los militares, ¿no? Es decir, estos que habían sido partícipes de la revolución de 1910 y más que eso, de hechos de armas desde con el general Calles, etcétera, sí tenían una idea muy clara del peligro que representaba la CIA en los asuntos internos de México, porque ellos lo vivieron.
A pesar de que el papel de la CIA en el conflicto de 1968 ha sido desestimado, un antiguo agente de esa central, Philip Agee, en el libro La CIA por dentro, ofrece pormenores de la presencia de esa agencia en México. La estación de la CIA en México era la estación más grande en América Latina. Y no me acuerdo cuántos empleados hubo, pero lo que me acuerdo vagamente era como 35, sin contar algunos fuera de la embajada, como este equipo de apoyo para la DFS. Pero hubo otros grupos o individuos también bajo cobertura no oficial. Y cuando digo no oficial, quiero decir que estaban ahí como profesor o como artista o como cualquier cosa que no tenía que ver con la embajada, hasta turista o hombre de negocio, lo que sea. Y esta gente bajo cobertura no oficial estaban haciendo distintas tareas de acuerdo con la misión de la estación. Entre abril y diciembre de 1968, Humberto Carrillo Colón, consejero